Esta introducción no la escribí yo y tampoco la escribió Pilu. La escribió la inteligencia artificial. Sí, le pedí a DeepSeek que me ayudara a darte la bienvenida a un episodio que promete ser tan futurista como interesante, aunque por momentos te puede resultar un poco perturbador. Hoy en Ordenando Caramelos hablamos de la AI, IA o inteligencia artificial de la mano de Esteban Diva, formador de inteligencia artificial y experto en enseñar a las máquinas a pensar. ¿Qué tan cerca estamos de que la inteligencia artificial sea la única que escriba poesía, componga música o incluso nos ayude a tomar nuestras decisiones más importantes? ¿Qué pasará con nuestros trabajos cuando las máquinas sean más inteligentes que nosotros? ¿Esto ya está pasando? La respuesta te va a dejar pensando si tu próximo jefe puede ser un algoritmo o si ya lo es. Estás escuchando Ordenando Caramelos. Somos Euge y Pilu y vamos a abrir el caramelo de hoy. Bueno, estamos acá con Esteban hablando de un tema que no sé quién no habló de este tema todavía, pero creo que recién arranca. Yo quiero que se presente, porque tenemos una catarata de preguntas el día de hoy para Esteban, que espero que esté sentado, porque si no... Hola Esteban, buenos días. Buenas. Gracias por sumarte. Bueno, buenos días a vosotras también y buenos días a todo el mundo. Y un placer estar por aquí charlando de un tema tan interesante como es la inteligencia artificial. Y bueno, me presento también un poquito para quien no me conozca. Yo vengo de la rama audiovisual, pero bueno, fui virando un poco al tema de la inteligencia artificial. Sobre todo empecé incorporando herramientas de inteligencia artificial en mis proyectos y fue el auge de DALL-E, de Stable Diffusion, luego vino ChatGPT, ya se hizo toda una bola. Y a día de hoy me dedico a ser divulgador, profesor y formador respecto a inteligencia artificial. Damos charlas por toda España, damos eventos, tenemos nuestra propia academia de inteligencia artificial, así que estoy todo el día prácticamente 24/7 estudiando. Me imagino, porque es una disciplina súper nueva. Yo arrancaría con lo más básico, que es cómo definirías la inteligencia artificial. Cuando alguien te pregunta qué haces, qué estás hablando. Claro, es que es difícil, o sea, una pregunta que me hacen mucho, pero es difícil definir qué es la inteligencia artificial cuando todavía no se ha definido claramente qué es la inteligencia humana, ¿no? ¿Cómo definirías tú la inteligencia humana? Es complicado. Entonces, resumido mucho, por así decirlo, la inteligencia artificial es aquellos algoritmos informáticos que intentan simular o imitar y en algunos casos incluso superar la capacidad cognitiva de los humanos. Más o menos, pero realmente... La capacidad cognitiva de los humanos, dijiste, o sea, zarpado. Sí. Pero ahora sí, ya os digo que es un poco complicado. No hay un consenso de exactamente esto es la inteligencia artificial. Bien, y te hago una consulta, porque antes de esta entrevista un poco nos intentamos informar sobre definiciones de inteligencia artificial y cuándo empieza este auge, y en realidad no es que nació hace 2 minutos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial empezó con los primeros modelos de ajedrez hace más de 20 años, o sea, cuando empezaron a intentar diagramar cómo eran las jugadas de ajedrez. Y eso también se le llamaba inteligencia artificial en su momento, pero no es lo mismo que nosotros consumimos ahora. No sé cómo viste la evolución vos, o sea, ¿ves en estos últimos 5 años que sí fue un auge o cuándo empezó el boom realmente? Sí, o sea, es verdad que todo el mundo piensa que la inteligencia artificial es algo nuevo porque ahora están empezando a hablar mucho de ella en los medios y tal, pero realmente la inteligencia artificial nace con los inicios de la computación, o sea, lleva existiendo muchos años. Lo que ahora ha habido un auge es de la inteligencia artificial generativa, que es una rama de la inteligencia artificial que es la que se encarga de generar nuevo contenido, que puede ser generar texto, como hacen herramientas como ChatGPT, generar imágenes, generar vídeos, generar audios. Tiene la capacidad de crear, ¿vale? Porque inteligencia artificial hemos consumido desde hace muchos años una calculadora inteligencia artificial, un traductor como lo hemos tenido Google Translate desde hace años, es una inteligencia artificial. Alexa es una inteligencia artificial, Siri, todas estas herramientas, una herramienta de OCR que te transcribe, por así decirlo, el texto, el transcriptor del móvil, que tú le hablas al móvil y tú le vas hablando y te está transcribiendo todo, eso es inteligencia artificial. O sea, realmente llevamos utilizándola en nuestro día a día desde hace muchos años. Sin embargo, gracias en parte a DALL-E, que fue a DALL-E 2, el primer generador de imágenes que se hizo muy popular, y luego gracias a la popularidad de ChatGPT, pues cuando ha habido el boom y es cuando ha explotado un poco el tema, sobre todo de eso, de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué diferencia hay, es lo primero que pregunta alguien que nunca usó ChatGPT, si esa persona todavía existe, entre buscar algo en Google y pedírselo a DeepSeek o a ChatGPT? ¿Qué hace distinto?
Bueno, o sea, realmente depende de si ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje está conectado a Internet o no. Es diferente. Si yo busco algo de actualidad, ponte quién es el presidente de los Estados Unidos, que es algo muy nuevo, a no ser que un modelo de lenguaje esté conectado a Internet, esa información no la vas a ver, porque tiene un límite. O sea, los modelos de lenguaje se entrenan hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, ChatGPT, si no me equivoco, está entrenado hasta finales de 2023 y toda la información que hay de 2023 hasta ahora para ChatGPT no existe, no la tiene. Entonces, claro, esto pues lo suplen conectando el modelo a Internet. Entonces, si yo le pregunto de cuál es el actual presidente de Estados Unidos, pues enseguida ChatGPT se conecta a Bing, en este caso, y busca la información en Internet. Pues esto pasa para todo, o sea, para consultas históricas, para consultas de tutoriales, cómo crear una receta, cómo hacer ejercicios, todo eso te va a responder perfectamente porque no hace falta, no hay un conocimiento demasiado nuevo de 2023 hasta ahora. Respecto a hacer una consulta conectando a Internet, pues la mayor diferencia es que en Google, por ejemplo, el motor, como lo conocemos hasta ahora, Google, Bing, cualquier motor de búsqueda, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos es un poco diferente, pero en Europa tú buscas algo, tú buscas cómo hacer una receta y puede ser que arriba te ponga como una caja de información de cómo hacer una receta concreta, pero normalmente te vas a tener que meter en varias páginas hasta encontrar justo la receta que tú quieres como a ti te gusta. Sin embargo, si eso le preguntas a ChatGPT, a DeepSeek, a Perplexity, a cualquiera, te va a dar la información instantánea. Oye, ¿cómo hago una receta de un salmorejo? ChatGPT ya te está diciendo cómo es la receta. Oye, pero no tengo, no sé, no tengo tomates, ¿cómo lo cambio? O sea, es una interacción que eso con Google no lo vas a poder hacer. ¿Crees que nos estamos volviendo más vagos? Bueno, no, yo no pienso que nos volvamos más vagos, sino más eficientes. O sea, en vez de dedicarle tiempo a buscar una respuesta satisfactoria, pues si ChatGPT nos los da instantáneo, es tiempo que nos ahorramos para poder hacer otras tareas, ¿no? Si estás investigando, estás haciendo una investigación. Ahora, por ejemplo, en ChatGPT, o bueno, muchos modelos están sacando un modelo de investigación profunda que lo que hace es que mediante un poco de agente el modelo se va metiendo en muchas páginas, va recopilando información y va creándote un documento, una investigación. Esto equivale al trabajo de muchísimas personas. Esto lo está haciendo una inteligencia artificial, por lo que no es que nos estemos volviendo más vagos. O sea, yo podría hacer ese trabajo y a lo mejor tardaba quizás hasta una semana, cuando ChatGPT a lo mejor me lo hace en una hora. Pero, claro, eso es lo que digo, no es que me haga a mí más vago, sino que el trabajo que yo haría una semana lo puedo dedicar a hacer más trabajos y a seguir avanzando de forma más rápida. Yo tuve esta misma conversación hace poco con alguien y me dice, bueno, pero esto nos va a dejar a todos sin trabajo. Y yo, depende cómo lo mires, ¿no? Depende si lo miras desde el punto de la eficiencia en el que vos vas a ganar más tareas o desde el punto del miedo, que es muy común eso. O sea, ¿cómo le contestas a alguien que te dice, me voy a quedar sin trabajo con inteligencia artificial? A ver, es cierto que hay determinados trabajos que van a desaparecer porque en realidad era un poco la tendencia que deben de tener, pero van a crearse nuevos trabajos y van a mantenerse muchos trabajos. Lo importante aquí no es que la inteligencia artificial te quite el trabajo, sino que tú sepas utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, no te va a quitar el trabajo una IA, te va a quitar el trabajo una persona que controle de la IA. Esto es como si ahora en 2025 entra a una empresa o una persona que no tiene ni idea de usar un ordenador. Entonces, si yo tengo que contratar a alguien, ¿a quién contrato? ¿A alguien que sepa utilizar perfecto todos los programas de ofimática o todo? ¿O a alguien que no sepa ni meterse en un navegador de Internet? Pues es un poco igual. Si ahora me viene una persona que gracias a la inteligencia artificial me hace el trabajo de 10 personas o me hace el trabajo de forma mucho más rápida, más productiva, de mayor calidad, voy a contratar a esa. O sea, es cuestión de valor y cuestión de lo que ofrece. Entonces, yo le digo siempre, no hay que tenerle miedo a la IA, a que te quite el trabajo, hay que conocerla y aplicarla. O sea, por lo menos conocerla, si no quieres aplicarla, pues cada uno es respetable, cada uno que tome las decisiones que quiera, pero que al menos conozca cómo puede ayudarte. Totalmente. ¿Y qué le dirías a alguien que le tiene miedo porque dice, uy, que no sabemos de dónde viene lo que estás poniendo ahí en DeepSeek y yo no sé de dónde sale la información, entonces a lo mejor lo uso como base para mi trabajo y era una mentira? Por ejemplo, entre los abogados
rumoreó mucho, si bien se usa un montón. Hubo un momento en el que se citó un caso en un juicio y ese caso no existía, lo había inventado ChatGPT. Entonces como se agarraron de eso como listo, entonces todo no vale, porque entonces ahora ya dudamos de la fuente. ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, pues que tiene razón, que tiene que comprobar todo lo que dicen ahí por lo general, sobre todo si es para un trabajo. Esto se le llama, cuando las IAs se inventan información, se les llama que alucinan, que es que hay algo que no tienen y se lo inventan, y lo peor es que, ya no tanto, sobre todo al principio, pero si quieren hacerte que te lo creas, te lo van a hacer creer, porque van a darte motivos y van a justificártelo cuando es totalmente mentira, ¿no? Esto cada vez pasa menos, cada vez gracias a que tienen más información, a que son más inteligentes, a que ahora incluso pueden razonar sobre su propia respuesta y autocorregirse. Cada vez eso va a pasar menos. De hecho, yo conozco a abogados que están utilizando asistentes de inteligencia artificial y trabajan con ellos, y de hecho me corroboran que la información es fiable. Pero temas de medicina, temas de legales, temas más delicados, siempre hay que comprobarlo. Una buena opción es, por ejemplo, si conectas la inteligencia artificial a Internet, normalmente te cita las fuentes de donde ha cogido la información. Entonces tú simplemente pinchas en el enlace y te aseguras de que lo que está diciendo es verdad. Algo como eso, pues te solucionaría este problema. Claro. ¿Crees que la inteligencia artificial nos lleva a tener un pensamiento un poco más crítico? Esto de mirar las fuentes y entender de dónde sale la información que recibimos. Creo que depende, o sea, es lo que digo, si es para algo de un trabajo, algo profesional, creo que siempre, o sea, ahora por ejemplo, los modelos de OpenAI pueden responder al correo. Si conectas Copilot con Outlook o incluso Gemini con Gmail, te pueden contestar al correo prácticamente de forma automática. Pero sí, revisa siempre, yo siempre lo digo, revísalo, porque por lo que sea se inventa algún dato y estás trabajando y, oye, puede ser crítico eso. Entonces, revisa sobre todo para el trabajo ahora. Que estás jugando, que estás haciendo algo que no tiene mayor consecuencia, pues quizás incluso te da un poco igual si se llega a inventar algún dato. De todas maneras, no es lo común, o sea, no es lo común para nada que los modelos, sobre todo actuales, se inventen datos. Es algo muy extraño. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar. Yo, de hecho, el otro día estaba investigando sobre los inicios de los generadores de imágenes y me ponían ciertas cosas que digo, claro, porque le dije, dame anécdotas impresionantes. Y me daban ChatGPT anécdotas que digo, mira, esto no puede ser verdad. Entonces me ponía a investigarlo y efectivamente era verdad. Y digo, wow. Pero cosas como esa, pues la verdad que está muy bien. Hablando de datos, ¿cómo se maneja la privacidad con la inteligencia artificial? O sea, ¿quién guarda toda esta información? ¿Nos están espiando? Depende del modelo y depende de la herramienta. O sea, en ChatGPT, por ejemplo, tú cuando estás utilizando ChatGPT, la información tus conversaciones, se utilizan para entrenar al modelo. O sea, todo lo que tú hables con él, todo lo que tú, cualquiera persona, todo lo que habléis con él, a no ser que lo pongáis en modo de incógnito, que tiene una parte de modo de incógnito, que eso ya es como privado, pero a no ser que lo pongáis en modo de incógnito, todo se utiliza para entrenar al modelo. Aún así, pues ChatGPT, Gemini y demás tienen como cortafuegos para que información sensible no pase ese filtro. Es decir, que si tú estás hablando de cosas de, por ejemplo, información de tu banco, información de clientes, información, pues lo dicho, sensible, suele filtrarlo para que esa información no se utilice para entrenar a sus modelos. Aún así, cuidado con lo que habláis. O sea, y por ejemplo, si estáis pagando Copilot, si pagáis la suscripción de pago, también tiene un cortafuegos que evita este tipo de filtraciones. ChatGPT, de por sí, aunque no pagáis, se supone que te evita también este tipo de filtraciones. Gemini igual, pero aún así nadie te asegura 100%, a no ser que estéis en modo de incógnito, que algo no se llegue a filtrar. No debería, ¿no? No debería, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Otra fuente de miedo con respecto a la inteligencia artificial, yo creo que es que sea mucho más inteligente que nosotros, y yo confirmo que hay muchas que lo son, y es así. O sea, a veces escribís algo y le decís, mejorame este texto, o cambiar el tono, y dice cosas que no se le hubiera ocurrido a una persona súper inteligente en 2 segundos, no hay forma alguna.
¿Qué opinás de esta gente que le tiene miedo a que se vuelva más inteligente y que no hay un límite, ¿no? Y que al final terminemos en un mundo futurista, distópico, en el que las máquinas nos controlan y que son más inteligentes que nosotros? ¿Crees que están implementándose algunas medidas como para frenar que esto ocurra? Porque me acuerdo en un momento que uno de los creadores de ChatGPT había salido, un directivo, no recuerdo su nombre, pero había salido a decir que por favor lo regulen cuanto antes, y él se fue y que no sabían cuál era el límite. Y claro, o sea, creo que hay un miedo más egoísta de, va a ser más inteligente que yo y hará mejor mi trabajo, pero un miedo más genérico de, bueno, ¿qué pasa con estas cosas que estamos creando que piensan mejor que los humanos? Claro, a ver, como herramienta de inteligencia artificial, desde el inicio, ya hay herramientas más inteligentes que los humanos desde hace mucho tiempo en según qué ámbito. Es decir, una calculadora seguramente sea mejor en matemática que prácticamente cualquier humano, una calculadora científica. En según qué ámbitos ha habido ya IAs que son más inteligentes que los humanos. Lo que la gente le tiene miedo es a la inteligencia artificial general, que es cuando no sea solo en un ámbito, sino que sea general, ¿no? Que sea más inteligente que nosotros en prácticamente cualquier ámbito. Y va a llegar, ese punto va a llegar, no sabemos si este año, el que viene, dentro de 5, pero llegará un punto en que la IA pues, sea más inteligente que cualquier humano y ya de ahí para arriba. Y bueno, sí se está investigando, o sea, quizás ese es el mayor miedo de la IA y que los gobiernos le tienen, sobre todo en Europa, que está muy regulado y eso. Y aunque haya mucha investigación y tal, llega un punto en que no podemos prever qué va a pasar. O sea, es como si, por decir un símil, como si una hormiga intentase prever lo que va a hacer un humano. No tiene el conocimiento, no podría preverlo. Y nosotros, con la inteligencia artificial, con nada que pase de inteligencia artificial general a superinteligencia, que ya es como mucho más que nosotros, solo nos queda esperar que vaya todo bien, pero no lo podemos prever. Tengo dos preguntas que están como un poco, no sé si relacionas directamente, pero un poco ¿quién define, o sea, esto? Porque no es que estamos esperando a ver qué pasa, o sea, alguien lo está generando, o sea, hay una tecnología que está definida por alguien, entiendo. Entonces, esa persona sí tiene y está tomando decisiones sobre un poco lo que va a pasar. Bueno, no una persona concreta, o sea, normalmente son por compañía, ¿no? Tenemos OpenAI por un lado, tenemos Google, tenemos, bueno, la IA de DeepSeek en China, tenemos varias empresas que ahora, por ejemplo, Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero, no sé si eran 500.000 millones de dólares en crear una infraestructura para construir el futuro de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Europa también ha invertido ahora mucho dinero en construir bases de inteligencia artificial. O sea, están como que cada uno moviéndose a un ritmo. Hay una competencia brutal por ver quién tiene la IA más inteligente, la mejor. Y muchas veces en esta carrera no se toman tan en cuenta los riesgos, ¿no? Yo quiero tener, porque mi empresa tiene que valer más millones y quiero tener la IA. Ayer Elon Musk presentó Grok 3, que era la IA más inteligente del mundo. Y la semana que viene pues saldrá GPT-4.5, que será de nuevo la IA más inteligente del mundo. Y después saldrá DeepSeek 2, que será, bueno, y así es competencia, 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 porque en el momento en que te quedas atrás, que en el mundo de la IA es como el mundo de los perros, un año humano es 7 años de IA. Entonces hay muchísima competencia y precisamente uno de los miedos, y por lo que se ha ido gente, por ejemplo, de OpenAI y tal, es que no se esté controlando demasiado el rumbo, ¿no? Controlando la superinteligencia. Esto me hace acordar un poco en su momento cuando fue la carrera hacia la Luna, ¿no? Que estaba Estados Unidos, Rusia un poco definiendo que China en su momento también, o sea, como todos definiendo quiénes llegaban primero a la Luna y después fue uno, el primero que llegó, y ahora está pasando un poco lo mismo. Leí el otro día que decía que la inteligencia artificial es como la nueva revolución industrial, o sea, es como la revolución industrial de nuestra era. ¿Te parece que es así o te parece que están como, bueno, va a venir otra cosa en 2 años y va a ser eso, la revolución industrial? Yo creo que es un cambio más grande que la revolución industrial. Es un antes y un después en la historia de la humanidad. Tanto estos inicios grandes de la inteligencia artificial como la siguiente gran revolución, que después bueno, viene un poco acompañada, que va a ser la revolución de los robots. Cuando le demos inteligencia a máquinas que se puedan mover en el mundo físico, va a haber otra revolución. Pero sí, o sea, la inteligencia artificial está cambiándolo y va a seguir cambiándolo todo. ¿Qué se puede hacer como para entrenar
a la herramienta que estás usando. Por ejemplo, yo ahora estoy fan de DeepSeek, no sé, me cae en gracia. Sirve que yo le cuente cosas de mí para que sepa que lo use de base como para las próximas preguntas. ¿Cómo se hace para entrenarla? ¿Uno puede como direccionar un poco para agudizar la información que nos dé en base a lo que nosotros necesitamos? Sí, o sea, tú puedes, sobre todo los modelos de código abierto, puedes hacerle un reentrenamiento, por así decirlo, pero es un poco complejo. Y luego con los modelos como ChatGPT, como Gemini, como Claude, tú puedes crear como asistentes, en el caso de ChatGPT serían como GPTs, que se les llama, en los que tú le das información de cómo quieres que actúe. Yo quiero que seas un experto en SEO para mi página web y pues mi página web va de inteligencia artificial, te centras en esto, quiero que tus respuestas tengan esta estructura y que me hables, por ejemplo, de usted y que utilices siempre palabras clave. Tú entrenándolo de esta forma, simplemente hablando con él con lenguaje natural, te crea un asistente que todo lo que le hables va a ser súper experto en lo que tú lo hayas entrenado. Y tú puedes entrenar a un empleado de tu empresa en la que tú le des toda la información de tu empresa, de tus productos, cómo tiene que actuar con los clientes, y ese asistente se lo das a tus clientes y tus clientes pueden preguntarle cualquier duda como si te la estuvieran preguntando a ti mismo y va a ser un experto en cada apartado de tu empresa. Entonces, bueno, esto se puede hacer con prácticamente cualquier herramienta a día de hoy. Luego también, pues tú puedes decirle en el prompt directamente las cosas relevantes, pero claro, con nada que recargues chat, ya eso se le va a olvidar. Entonces, Claro. también a veces tienen instrucciones personalizadas, que se les llama, que es por ejemplo, en ChatGPT le dices, oye, quiero que me hables de esta forma, tienes que tener información relevante como que yo soy Esteban, soy creador de contenido de inteligencia artificial, y eso es cada conversación nueva siempre lo va a recordar. Ok. ¿Y qué es exactamente un prompt? Para el que nunca escuchó antes. Un prompt es una indicación de entrada, una descripción de lo que quieres que haga la IA, ¿no? Un prompt en ChatGPT es, pues, créame un poema de Córdoba y te va a hacer un poema de Córdoba. También podríamos tener prompts de entrada que no tienen que ser necesariamente texto. Tú le podrías pasar un PDF y decirle, resúmeme el PDF y lo va a tener de prompt de entrada. Tú le podrías pasar una imagen y decir qué hay dentro de esta imagen y te va a describir la imagen. Tú le puedes pasar incluso a herramientas como Gemini, que le puedes pasar un vídeo y le dices que me resuma el vídeo y te lo va a resumir o que me diga los puntos más importantes. Lo mismo con un audio. También en la herramienta de generación de imagen, pues lo mismo, le puedes pasar un texto y créame una imagen de un puente romano y te va a crear la imagen de un puente romano, el estilo Van Gogh. O sea, un prompt es la indicación que tú le das a la IA para crear un resultado. Y siempre lo digo, mientras mejor sea el prompt, mejor va a ser el resultado. Si tú le das un prompt muy simple, el resultado va a ser muy simple. Si tú le das un prompt muy complejo, te va a dar un resultado más complejo. Y es por eso que, por ejemplo, la IA, cualquier, por ejemplo, ChatGPT, puede ayudarte a programar. Yo no tengo ni idea de programar, pero yo puedo hacer ahora mismo una página web o una aplicación utilizando ChatGPT. Pero mis prompts no van a ser los mismos que los de alguien que sea precisamente un programador, que él va a tener más conocimiento y mientras yo le voy a decir a ChatGPT, oye, para mi web, créame un botón que sea azul, que cuando pase el ratón por encima se haga grande. Vale, yo se lo voy a decir de forma con lenguaje natural y ChatGPT me va a entender, pero no es lo mismo que si llega a un programador y le dice, oye, quiero un botón con el estilo CSS tal, que en JavaScript me abra esto, y él va a llegar, el programador va a llegar a la solución, va a llegar a un resultado mucho mejor que yo de forma más rápida. O sea, entonces siempre dicen, yo ya no tengo que estudiar porque la IA lo sabe todo. Sí, pero si tú quieres que la IA, o sea, tú quieras marcar la diferencia entre tú y cualquier otra persona del mundo, estudia, porque mientras más rico sea el prompt, más rico va a ser el resultado. No, totalmente. Y eso pasa mucho entre abogados, también te digo, que dicen, yo le pregunté tal cosa si aplicaba y me dijo que no. Pero claro, no saben cómo preguntarlo o lo preguntan muy genérico. Y cuando empezás a preguntar realmente con un ojo más jurídico y diciendo, bueno, tengo en cuenta esto, la respuesta es otra. Y la información es la misma. Y una cosa que me dijeron que no sé si es verdad, pero quiero confirmar ahora, es verdad que hay que tratarlos bien. Hay gente que los trata bien por las dudas, pero que me dicen, por ejemplo, en el prompt agrega, es importante que te tomes tu tiempo y te lo pienses bien. ¿Esto realmente va a hacer que la respuesta sea mejor o no?
O sea, sí, por una parte, si los tratas de forma educada y respetuosa, hubo un estudio que demuestra que mejoran un poquito la respuesta porque al final está entrenado con textos humanos y en esos textos humanos pues está entrenado que cuando tú le hablas bien a un humano, el humano responde mejor, por lo que la IA, si le hablas bien, la IA responde mejor, aunque no sepa por qué, simplemente por algoritmos, porque se ha entrenado con esos textos, lo va a hacer, tampoco va a ser una diferencia loca, o sea, no es clave. Pero sí, y luego lo que estaba diciendo antes, bueno, existe un trabajo que se llama prompt engineer, que es saber hablarle a una IA, ¿no? Saber escribirle para que te dé mejores resultados. Y uno de los trucos, pues será, por ejemplo, antes de pedirle cualquier cosa, recapacita, haz un proceso de pensamiento en 6 pasos, reflexiona y después me respondes. Y efectivamente la respuesta era mejor, lo que hacía era basándose en su propio pensamiento, en su propio razonamiento, te respondía de forma menos espontánea. O sea, yo te puedo responder de forma espontánea y quizás me puedo equivocar o te puedo dar una respuesta más simple. Sin embargo, si me espero y me paro a pensar, te doy una respuesta más lógica, ¿no? Entonces, esto se apoyaba en este proceso. No tiene ya demasiado sentido. O sea, ahora herramientas como DeepSeek, que tiene el razonador, o ChatGPT, que también lo puedes poner a razonar, o cualquier modelo que va a salir a partir de ahora, ya lo hacen de forma, o sea, si tú pulsas el botón de razonar, ya va a ser ese proceso de forma interna. O sea, la IA se va a tomar un tiempo, el tiempo que estime, a lo mejor son unos segundos, a lo mejor son unos minutos, para razonar cuál es la mejor respuesta para ti en base a lo que le hayas preguntado. Entonces, a día de hoy, quizá no tiene demasiado sentido decirle a un modelo que se pare a pensar y tal, porque simplemente dándole un botón ya lo va a hacer. Pero sí que es verdad que hasta hace poco funcionaba. Me gusta que hay que tratarlos bien. Es como que, no sé, aparte como que realmente te están dando una función muy útil, digo, bueno, no sé, me sale tratarlos bien. Pero en ese me sale tratarlos bien, digo, hay gente también que se enamora de la inteligencia artificial. ¿Qué pensás vos de este fenómeno social? Uf. La verdad, no sé muy bien qué pensar, porque por una parte, claro, pienso, digo, qué locura que alguien se pueda enamorar de una IA o que haya gente que se haga amigos de una IA, porque por una parte es peligroso porque no es un humano. No. O sea, hubo un caso de un chico con una aplicación que se llama Character.ai, que esta aplicación lo que hace es que te permite hablar con cualquier persona, o sea, con cualquier persona que es una IA. Yo puedo hablar con Ibai Llano, yo puedo hablar con el Choca, yo puedo hablar con Super Mario, con Thor, yo puedo hablar con cualquiera, ¿no? Como si fuera esa persona en sí. La cosa es que este chico era un chico, creo que de Estados Unidos, se empezó a obsesionar con un perfil de una chica IA, ¿vale? No existía, era una IA. Y el chico, pues, se empezó a aislar de los compañeros, se empezó a obsesionar con la IA y, claro, la incapacidad de no podemos quedar, no podemos vernos, no podemos... Y al final entró en depresión y el chico acabó mal, o sea, acabó suicidándose. Esto obviamente es un problema que pienso que vamos a vivir cada vez más. Entonces creo que es muy importante, primero, regulaciones, que en ese sentido la Unión Europea quizás se está pasando de vuelta en el tema de regulaciones, pero bueno, lo veo bien. Pero creo que es más importante todavía que las regulaciones el educar sobre lo que es la IA y los peligros que puede tener, porque yo siempre soy muy defensor, obviamente la IA es súper positiva para la humanidad, súper buena, va a ser que trabajes más, o sea, perdona, que trabajes más, que trabajes menos, pero que tengas mejor calidad, va a ser que seas mucho más productivo, la IA es súper buena, va a curar muchas enfermedades, va a ser muy buena para la humanidad, pero a una persona que quizás no esté educada y que no llegue a diferenciar una IA de una persona humana o que se obsesione, pues es peligroso. Aún así, tampoco, o sea, tampoco lo veo del todo mal para estas personas que están muy solas, ponte una persona mayor o alguien que esté a lo mejor aislada en alguna parte del mundo. El hecho de poder desahogarte, aunque sea con una IA, creo que también es muy positivo. Que tengas, o sea, que puedas hablar con alguien, que puedas expresarse, que puedas preguntar cosas. Creo que es algo que además está siendo muy accesible para todo el mundo y que también le puede venir muy bien a las personas. Pero creo que sí, que es muy importante
educar de cuidado hasta ciertos puntos, ¿vale? Tú te puedes hablar con una IA todo lo que quieras, pero es una IA, no es una persona. Si te está gustando este episodio, nos gustaría pedirte que te suscribas. Es una acción que no te cuesta mucho y a nosotros nos ayuda un montón a crecer y poder seguir compartiéndote contenido de calidad. Lo podés hacer en nuestro canal de YouTube y también en Spotify, donde además nos podés dejar 5 estrellas. Continuamos. A mí me gusta que hayas hablado un poquito del lado B de la inteligencia artificial también, porque creo que todo lo positivo que tiene, y si nos paramos en el lado positivo, son muchos los beneficios que tenemos y que vamos a obtener trabajando en lo personal, para planificar un viaje, o sea, son infinitos los buenos resultados que podemos tener. Pero después también hay una parte de que sale un papa con una campera hinchada y yo me lo creí. O sea, yo dije, che, qué canchero, tipo, mirá qué buena chaqueta que le pusieron. Entonces digo, hasta que yo me di cuenta, dije, y a ver, fui a un colegio, fui a una universidad y entré, pero derecho. Entonces, ¿cómo cruzamos esa información? ¿Cómo validamos esa información constantemente como para no caer en esos chascos? La cosa es que no vas a poder. O sea, va a llegar un punto en que no vas a poder distinguir una imagen, un vídeo, un audio de si es humano o si es hecho por IA. O sea, no va a haber una forma de diferenciarlo. Lo que va a pasar es que lo que nos va a afectar sobre todo es a la gente que no hemos vivido toda nuestra vida con la inteligencia artificial. Sin embargo, la gente que esté creciendo y que esté incorporando inteligencia artificial a su vida, la generación beta, lo va a ver algo normal. Simplemente va a saber que no tiene que creerse todo. Es decir, yo te puedo poner un ejemplo de que yo ahora cojo un texto, ¿vale? Una carta, y digo, oye, esto me lo ha mandado tu prima. Tú por lo menos vas a pensar, sí, o sea, no lo sé. Por lo menos te va a preguntar si esa información es real. Y esto pasaba porque hasta ahora falsificar textos era muy sencillo. Todo el mundo sabía que, oye, no nos tenemos que creer. Si un texto dice que es de mi tía, no me tengo que creer que es de mi tía. Tengo que investigar y tengo que, como un poco le voy a preguntar a mi tía si es verdad. Pues esto va a pasar con las imágenes, va a pasar con los vídeos. O sea, tú vas... Y es peligroso, es peligroso. O sea, yo podría de repente cambiar mi voz y cambiar mi apariencia en fotos, en vídeos o en audios y hacerme pasar por cualquier persona del mundo y nadie lo sabría diferenciar. El problema, bueno, primero, esto es ilegal. Y no lo hagan en tu caso. Claro, no, es muy legal, pero es muy fácil de hacer. O sea, para cualquier estafador y tal hay que estar alerta y por eso te digo que también hay que educar de que, oye, hay peligros, que no te creas todo, aunque ahora mismo te llame de repente, imagínate, esta típica mensaje de, oye, soy tu hijo, me he quedado tirado en la carretera, necesito 100 euros para pagar gasolina. Si eso te lo ponen por WhatsApp, pues dices, mira, esto me suena raro. Pero que ahora de repente te llame un número con la voz de tu hijo en tiempo real y diga, oye, papá, que mira, me he quedado... Ostras, es que tú te lo puedes creer. Es que es complicado incluso que puedas tener una videollamada y que salga tu hijo. Es que esto puede pasar. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Yo creo que es otra forma de relacionarnos también, ¿no? Y lo pienso con lo que te explicabas antes. O sea, uno aprendió a vincularse de otra manera cuando apareció ICQ, MSN, y probablemente yo chateaba y mis padres no chateaban. Y bueno, esto es como otro nivel, ¿no? Entonces, obviamente, hasta que no pase, no sé, uno no sabe. Las generaciones que nos quedamos más viejos con lo que va apareciendo nuevo, lo vemos como un poco raro. Pero creo que hace rato que venimos cambiando la manera de comunicarnos. Lo que pasa es que esto ya crea un cambio de paradigma y yo tengo una opinión un poco polémica con respecto a que los videos puedan ser falsos, porque me acuerdo cuando empezó toda la movida del chantaje por videos íntimos, que hubo muchos casos y sigue habiendo de gente que se suicida y tal por eso. En cuando empezaron a poder crearlos como falsos, la gente decía que se escandalizaba, tipo, qué horror que esto sea falso. Pero en un punto digo, va a reducir esos casos de, tengo este video tuyo, te voy a chantajear y tal, porque ahora se puede crear con inteligencia artificial y se va a crear de una manera tan casi real, que entonces es como que eso de chantajear con que tengo un video tuyo haciendo algo pasa a ser como más difícil, porque ya y deja de tener tanto peso en un punto, porque si cualquiera lo puede inventar con un buen prompt en un año, deja de ser algo con lo que te pueden estar persiguiendo y cancelarte socialmente, porque realmente es un problema muy serio. Sobre todo hubo problemas en colegios o con adolescentes, que si esto a un adulto le puede arruinar la vida en un punto, imagina a un adolescente. Entonces creo que eso va a ser también un poco un cambio de cómo nos relacionamos con lo que decías. No, ya con el texto creo que todos lo tenemos un poco
aceitado el tema, pero con imágenes, con videos, y saber que igual tampoco es cierto. Pero claro, empezás a dudar de todo. A mí lo que me pasa con ese tema es que es un poco, el daño se genera igual, o sea, el daño está generado, a esa chica, a ese adulto le modificaste su vida diametralmente, aunque sea real o aunque no sea real, porque va a haber gente que va a entender que esto está creado por inteligencia artificial y va a estar mi tía que va a decir, mirá, como que ahí yo digo, el daño ya está hecho. El tema es cómo resarcir ese daño después. Claro, es lo que os digo, o sea, hay una brecha generacional entre la gente que se cría con IA y la gente que nos hemos criado con parte de nuestra vida sin IA. Entonces, esta parte de la población que se ha creado parte de la vida sin IA, todavía le va a chocar ciertas cosas. O sea, ahora, desgraciadamente, porque no me parece una tecnología adecuada, pero tú puedes desnudar a cualquier persona con IA y es muy fácil. Esto se ha podido hacer desde hace muchos años con Photoshop, solo que no era tan rápido y tan sencillo. Sin embargo, a las nuevas generaciones, que como digo, que van a llegar y que se van a crear con IA, van a saber que esto es real y que tú puedes desnudar a cualquiera con IA, pero van a dar por hecho que no es verdad, van a dar por hecho que esa imagen, ese vídeo es falso. Entonces, no les va a chocar tanto y como dices tú, no creo que haya tantos chantajes de, oye, tengo tus nudes o tengo... Claro. No, porque va a decir, mira, pues públicalo, igual que es que no me da igual, o sea, yo no soy esa persona. Pero sin embargo creo que sí, que para la generación que no hemos criado tanto con esto, va a seguir chocándonos durante mucho tiempo, hasta que veamos que creo que llega a un punto en que va a ser incontrolable que cualquiera cree lo que le dé la gana. ¿Qué pasa si me quiero pasar del otro lado y quiero borrar mi huella digital? ¿Puedo? Creo que está complicado. Creo que llega a un punto en que todo lo que tú hagas en internet se queda guardado y es muy... A no ser que hayas tenido mucho cuidado durante toda tu vida, yo creo que es el caso. Prácticamente imposible, a no ser que tengamos muchos millones y pueda invertir en hacer ciertas acciones. Creo que es muy difícil. Yo que quería desaparecer del mapa. Se quedó. Es que me busca la gente, entonces ahora quiero desaparecer. Sí existe, ahora habla la abogada, por GDPR existe lo que se llama el right to be forgotten, como un derecho al olvido, pero claro, aplica en casos muy puntuales, siempre hay algo que igual se guarda por si te lo pide un regulador o sea, nunca es completamente el olvido y aparte se lo pedís a una empresa puntual o hay gente que se lo pide a Google, eso ha pasado mucho, pero claro, Google no va a borrar todo, porque si bien un juez y se lo pide, lo tiene que tener. Y aparte se lo pediste a Google, pero no a ChatGPT, y no a DeepSeek, y no entonces borrarse de todo, a mí me parece, de hecho, yo por lo menos lo atribuyo a gente que, ¿por qué querés borrar esto? ¿Qué hiciste? No me gusta que lo pidas mucho. La lo pide. Es mi opinión personal eso, me hago caro. El poder de la imagen, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta que es más de no conocedora tanto de la inteligencia artificial. A mí me pasa que yo uso solamente ChatGPT. ¿Qué herramientas, o sea, le recomendarías a alguien que está iniciando en inteligencia artificial y cuáles son los tipos, esto lo tienes que usar sí o sí? A ver, la herramienta de IA para todo, o sea, es ChatGPT, o sea, para todo el mundo, cualquiera que quiera iniciarse, es la herramienta más sencilla, la puede empezar a utilizar gratis y además pues tiene muchas opciones, puedes pasarle PDF, puedes pasarle documentos, te puedes generar tablas, tiene ahora el modo lienzo en el que puedes editar también documentos directamente sin salirte de ChatGPT, tiene el modo de razonador, tiene también el modo de búsqueda por internet, puedes crear tus asistentes, que ChatGPT puede generar imágenes, puedes hacer prácticamente de todo sin tener que salir de la plataforma. Para quien quiera seguir ya indagando y le guste mucho, pues tenemos Gemini de Google, que también me gusta mucho. Tenemos Claude, que también a nivel creativo creo que puede ser la mejor, o por lo menos la que más me gusta a mí. Y a nivel de programación también sigue siendo muy potente. Tenemos también luego generadores de imágenes. Tenemos, pues, por ejemplo, Imagen 3 de Google. Tenemos Midjourney. Tenemos muchas generadores, Adobe Firefly, DALL-E. En generadores de vídeos tenemos Kling, tenemos Minimax, tenemos Runway, tenemos Pika, tenemos Hunyuan. O sea, es que depende de lo que quieras, es que prácticamente puedes hacer a día de hoy casi de todo. O sea, para que te hagas una idea, la última sesión de ChatGPT, yo puedo decirle a ChatGPT, puedo mandarle una tarea como si fuera un trabajador mío, lo que quiera que pueda hacer por internet.
y yo no tengo ni que controlarlo. Yo me puedo ir a tomar un café, lo dejo trabajando y cuando vuelva me ha hecho la tarea, sea lo que sea que le haya pedido. Oye, hazme una redacción de tal cosa, públicame un tweet, resérvame unos billetes para irme a Barcelona, lo que yo quiera pedirle, el ordenador se encarga de, ChatGPT controlando tu ratón, pulsa en tal sitio, escribe lo que quiera, descarga imágenes, las publica, lo que tú quieras, es un trabajador más. Tú te vas, te desentiendes y cuando vuelves ha cumplido su trabajo. O sea que puede hacer casi de todo. ¿Y esto sería la versión paga o crees que con la versión gratis ya se puede hacer todo eso? Siento que hay como un gran límite. Esto ahora mismo se puede hacer con la versión de pago y no se puede hacer en Europa. O sea, en Europa tenemos ahí las regulaciones que ahora mismo nos impide acercarnos a esa tecnología, pero seguramente dentro de no tanto lo van a poner también en la versión gratuita. Y quiero preguntarte qué opinás de DeepSeek, porque me han dicho 2 ingenieros que empiezo a usar DeepSeek, que era casi tan bueno como el ChatGPT pago, pero que a veces se les cae el servidor porque lo están atacando. Sí. ¿Esto qué opinas? Sí, me gusta mucho. O sea, me parece muy interesante porque es ha sido una empresa china que ha puesto sobre la mesa que con no tanto dinero, o sea, creo que se ha entrenado por 5 millones, puede ser, no sé, creo que era muy poco dinero, han conseguido entrenar un modelo del nivel más grande de ChatGPT. Entonces, claro, esto ha puesto patas arriba al mundo de la inteligencia artificial. No utilizo yo especialmente mucho DeepSeek porque, aunque me gusta, es bastante inteligente, estoy más cómodo con la interfaz de ChatGPT, pero bueno, para cualquier usuario, DeepSeek lo puede usar de forma gratuita y tiene un modelo bastante potente, la verdad. Estoy como, todo lo que dijiste recién representó todos mis trabajos anteriores. O sea, como que en un futuro yo casi que yo encima, no estamos tan lejos de lo que es la inteligencia artificial con nuestros trabajos, ya sea desde el marco regulatorio mismo, desde el punto de vista de abogado. Yo vendo inteligencia artificial hoy en día, entonces es como que me parece muy zarpado que yo, vendiendo inteligencia artificial, no la utilizo en su máxima expresión como lo que vos me estás contando recién. O sea, yo podría estar tomando un café hoy a la tarde y sayonara. No trabajo. Voy a cambiar un poco mi paradigma de vida, me parece. ¿Crees que hay alguna herramienta? O sea, todo el mundo conoce ChatGPT en general, pero ¿hay alguna herramienta en particular que decís, uy, esto es que a mí me cambió la vida y la gente todavía no lo conoce o no lo usa lo suficiente? Hay varias. Mira, una herramienta que yo creo que la gente no utiliza demasiado y que me parece muy interesante, para investigar, pero creo que sobre todo para estudiar. Y se llama Notebook LM. No sé si la conocéis, es una herramienta de Google que tú le subes los archivos que tú quieras. Imagínate, le subo pues 5 PDFs, 2 vídeos de YouTube, un audio, o sea, archivos que a mí me sirven para estudiar. O sea, por ejemplo, un temario entero de una asignatura. Y en base a esos archivos me puede generar guías de estudio, me puede generar exámenes, me puede generar preguntas. Pero una cosa muy interesante es que te puede generar un podcast resumiéndote, o sea, contándote 2 locutores como si fuera un podcast, un programa de radio, contándote tu apunte. O sea, yo me puedo ir a la calle escuchándome con los auriculares mi podcast y yo voy estudiando mientras estoy en el autobús, estoy en cualquier sitio e incluso en cualquier momento puedo parar a los locutores y decirle, oye, explícame esto mejor que yo no me he enterado. Y te lo vuelven a explicar de forma sencilla, poniéndote más ejemplos. Entonces, esa herramienta, si yo la hubiera tenido cuando estaba estudiando, me hubiera parecido brutal porque es que es espectacular. O sea, hay 2 personas trabajando para que tú entiendas ciertos temas. Esa herramienta me parece muy chula, la verdad. Igual pido, porque hay una parte, ¿no? O sea, para nosotros que podés tener un entendimiento sobre qué es la inteligencia artificial y cómo estudiaste vos en el pasado, es una cosa. Pero ahora, los niños que están en la escuela, que están empezando a entender, que tienen que desarrollar un pensamiento crítico, porque no es que simplemente es, ok, le pido las cosas a ChatGPT me los da. O sea, ese cerebro tiene que trabajar, hay que entender el porqué de las cosas. ¿Cómo va a ser la relación entre las escuelas y los profesores? O en tu experiencia, ¿cómo lo ves? O sea, porque es como... ¿Cómo se maneja? Es lo que decía antes, es cuestión de educación. O sea, yo pienso que los profesores no tienen que evitar a los alumnos usar ChatGPT porque se pueden copiar o pueden simplemente decirle, oye, hazme las tareas y yo estoy a otra cosa. Que puede hacerlo, efectivamente puede hacerlo, pero creo que es más útil enseñarles cómo utilizar la inteligencia artificial, pues eso, para estudiar, para tomar apuntes. O sea, hay cosas muy interesantes. O sea, en la universidad hay un aparatito, no lo tengo por aquí, pero bueno, un aparatito súper chiquito, una grabadora, que tú lo puedes dejar en tu mesa
y tú no tienes que estar todo el rato tomando apuntes, porque a mí me pasaba que yo tomaba apuntes y al final no prestaba atención porque estaba más atento de que todo lo que dijese el profesor lo tuviese yo apuntado para luego estudiar, que realmente de estar atento a la clase. Pues yo tengo una grabadora, grabo todo, vuelvo a mi casa y esa grabadora me lo transcribe, me hace resúmenes, yo puedo preguntarle sobre los temas y yo en la clase he estado escuchando al profesor. Yo tengo eso, puedo generar podcasts, si quiero estudiar algo, yo puedo decirle a una IA que me resuma un libro y preguntarle sobre concretamente, en este libro hablan de esto, oye, recomiéndame libros similares. O sea, para estudiar, me parece que la inteligencia artificial cambia totalmente el juego. Hicimos hace poco una formación con niños y, claro, le dijimos en una clase grande, ¿quién de vosotros ha utilizado alguna vez Photoshop? Nadie. O sea, eran niños, no sé qué años tendrían, a lo mejor 9 años, ¿vale? Nadie había utilizado Photoshop. Pues cogimos a un chico y le decimos, ven aquí. Y lo pusimos delante de Photoshop. Y le dijimos, ahora cierra la línea de tiempo, quiero que esta imagen me cambies el color del fondo de rojo a verde, no sé qué. Claro, el niño no tiene ni idea. Sin embargo, le abrimos una IA que se llama iStudio, le pinchas en la IA y la IA puede escucharte, o sea, tú puedes hablar con la IA en tiempo real por voz, pero es que además la IA puede ver tu pantalla, ¿vale? Entonces, simplemente el niño preguntándole a la IA, oye, ¿cómo cierro la línea de tiempo? Y la IA le decía, oye, pues ves ese iconito de aquí abajo que tiene la forma de X, pincha aquí, vale, ¿y cómo cambio el color de fondo para no sé qué? Pues mira, te vas a ajustes, pincha en color y saturación, no sé qué. Y el niño en cuestión de 5 minutos hizo todas las tareas que le habíamos pedido sin haber tocado nunca Photoshop. Entonces, que una IA te pueda enseñar cualquier tipo de programa, que te pueda enseñar cualquier cosa que tú puedas ver o que puedas buscar en Internet, para estudiar me parece que tiene unas posibilidades infinitas. O sea, para los niños, pues niños, digo niños, pero puede ser cualquier tipo de persona, ¿no? Para las personas que realmente les apasione algo y quieran estudiar, quieran informarse, es una herramienta brutal. Como decíamos antes, también es una herramienta brutal para las personas vagas. Si yo no quiero estudiar y me da igual todo porque no me interesa, pues también me puede hacer el trabajo, pero no creo que sea el uso correcto de la inteligencia artificial. No, y creo que eso con el tiempo, igual como todo, se va a saber. Y me parece que ya esto existía. Yo pensaba con la calculadora, yo siempre odié matemáticas. Y yo me acuerdo que decía, pero ¿para qué quiero saber esto si aprieto un botón y me lo dice? Y lo sigo pensando y sigo apretando ese botón y me lo dice. Pero obviamente yo no fui ingeniera después o nada que necesitó que yo sepa de esa matemática. Entonces aprendí lo básico del colegio que tenía que aprender, básico. Y después, si necesito hacer lo que sea, uso una calculadora o Claro. ahora incluso le puedo preguntar a ChatGPT cualquier cosa. Pero lo llevo por ahí a otros terrenos. Por ejemplo, yo sí escribo y leo todo el rato, entonces digo, me preocupa que haya generaciones que no sepan escribir. Entonces yo creo que, lógicamente, que yo sepa optimizar un texto con una herramienta de inteligencia artificial no significa que ya no me acuerdo cómo redactarlo. Me preocupa un poco qué pasa con el que nunca redactó, pero creo que es jugar un poco a lo mismo, ¿no? O sea, el que no le interesa escribir y no va a querer escribir nunca en la vida, le soluciona la vida, y el que se va a dedicar a eso, lógicamente va a ser mejor si lo sabe hacer bien y lo sabe usar la herramienta para optimizar y no para salir del paso. Exactamente, tal cual eso. Eso pensando que somos todos buenos y buena gente. O sea, siempre haciendo esa salvedad de tipo gente de bien, haciendo las cosas bien. No, bueno, va a haber mejor. nuevos delitos también, como ya empezó. Y Sí. un poco, esto me causaba gracia cuando contabas lo que te llama una voz y es tu hijo que te pide ayuda. Esto pasó en Argentina sin inteligencia artificial cuando nosotros éramos adolescentes, se había puesto de moda, y en mi casa llamaron un montón, llamaban al teléfono fijo. Y claro, se escuchaba una voz medio de fondo, a los gritos, mamá, necesito ayuda, claro, y tu madre está durmiendo, son las 3 de la mañana, su hijo se fue de fiesta, escucha eso, y es su hijo automáticamente, aunque no sea la voz. Entonces digo, este tipo de delitos en Argentina ya existía, van a mejorarse, van a aparecer ahora lo típico que yo le digo a mi madre, no hagas clic si te llega un SMS que dice que es del Banco Santander y en realidad no es, y por ahí nosotros lo vemos, podemos caer igual, pero hay algunos que por ahí decís, esto es obvio que es mentira. Pero claro, van a aparecer nuevos delitos usando tu voz, usando datos, o sea, esto es como también un cambio de creatividad hacia el mal, siempre hubo. Claro, ahora lo que va a pasar, o sea, tú puedes decirle, tú estás con tu abuelo o tu abuela y le llaman por teléfono del banco, ¿vale? Supuestamente, y le quieren engañar y tú pues le dices, mira abuelo, no te creas esto que es mentira, es una estafa, ¿vale? Y para ti es algo muy obvio, pero para tu abuelo no. Pues nosotros ahora somos los abuelos. O sea, claro, nosotros nos van a poder estafar con la voz de nuestro hijo y nos va a decir nuestro niño, mira, papá, deja de decir tonterías, que esto es una IA. Entonces, lo que digo, la brecha generacional entre IA y no IA, pero no creo que sea demasiado problema. Habrá otros problemas diferentes que quizás todavía no nos podamos imaginar.
pero no creo que sean estos, sobre todo para las nuevas generaciones. A lo mejor para nosotros sí. Yo creo que el tema lo vamos a tener más nosotros, es verdad. O sea, somos justo nosotros la generación en que estuvo entre el speed dial y esto. O sea, pasamos de mamá, cortá que quiero usar internet a tipo ahora a inteligencia artificial. O sea, nuestro salto fue muy grande en muy poco tiempo también. Sí, es verdad. Y a mí a veces me cuesta adaptarme, es como que yo, uno reniega. O sea, si alguien me dice, no, lo hice por ChatGPT, es como que, ¿lo hiciste por ChatGPT y no lo pensaste? ¿Estás seguro? Como que, o sea, y hay gente que viene orgullosa y te dice, lo hice con ChatGPT, algo de trabajo. Y yo digo, pensó 2 segundos. Y después digo, ¿qué le pido que piense 2 segundos? Si lo hizo, o sea, lo hizo mucho más rápido. Es un buen trabajo. Está ordenado, nos sirve, que es lo que en definitiva uno está intentando hacer cuando uno trabaja. Ya está, es como hacer las paces también con eso, creo. Pero bueno, me cuesta. Sí, o sea, a nivel, por ejemplo, artístico, la gente, bueno, los artistas, hay cierto tipo de artistas que se quejan mucho de que si la inteligencia artificial pues no es creativa, no es artística, que si no tiene ningún valor que tú le escribas un prompt y te genere imagínate un cortometraje, una película a partir de ello, como sí que lo ha tenido el trabajar con un equipo. Yo que me dedico al tema del cine, del audiovisual, no estoy tanto en ese pensamiento porque obviamente tiene mucho más valor trabajar con un equipo y trabajar durante meses que escribir un prompt, pero luego realmente cuando esto sea más eficaz, para el público le va a dar, o sea, le va a dar un sentimiento distinto, va a diferenciar si una película está hecha por un IA o no, va a sentir la película de una forma distinta. Realmente no, pero una película no se hace sola, o sea, aunque la hagas a través de un prompt, tiene que haber un artista detrás escribiéndole justo como lo tengo yo en la cabeza, pues quiero que pase esto y esto con este plano, con esta cámara. Entonces, bueno, también tú puedes decirle simplemente dame una película y que la IA lo piense solo y te va a dar una película, pero creo que si hay una visión detrás, es que muchas veces la gente piensa y más trabajo o más valor no significa que sea más artístico. Por ejemplo, en el tema del arte, esto se aplica a prácticamente todos los trabajos. La IA va a poder hacer todos los trabajos de por sí sola, pero si hay una persona detrás, pues los va a hacer mejor, más personalizado y demás. Bien, me dejaste pensando mucho en cómo optimizar mi trabajo. Ahora le preguntas a... Ahora me voy a sentar con ChatGPT, vamos a tener una pequeña conversación con muchos prompts, donde vamos a ver cómo organizar mi vida laboral. Pero bueno, no, siento que es el gran paso, el gran salto que nosotros vamos a tener y es cuestión de aprovecharlo y también en términos de negocio también es moverse rápido, ¿no? O sea, nos pasa que de lo que vemos hoy en día es como que si nos atrasamos una semana en algunos lanzamientos, yo ya veo que otro ya lo hizo antes y es como que digo, es muy poco tiempo. Antes cuando vos hacías el desarrollo de una aplicación o el desarrollo de un proyecto, veías que tardabas meses y se les tenía más paciencia a los programadores, se les tenía más paciencia a todos. Ahora tenés una semana para lanzar esto y si no, tipo, ya nos quedamos atrás. Eso sí lo veo. ¿Cuál es tu último caramelo? Mi último caramelo. Yo al principio era un poco negada con inteligencia artificial, o sea, como la conocemos en líneas generales de, bueno, Siri me está escuchando y después fue como, Alexa, no sé si quiero tener eso en mi casa, te está grabando todo. Cuando empezó ChatGPT en el trabajo lo usaba mucho y yo no me gustaba mucho, pero por esto, ¿no? Pero ¿cómo va a escribir mejor? Y la verdad es que ahora lo uso muchísimo, pero me di cuenta de esto, que me hace mucho más eficiente. Entonces, lo uso con precaución en el trabajo y sabiendo qué preguntarle de cómo, y no es que me hace todo el trabajo, ya quisiera, pero me ayuda a hacer algunas cosas que antes me tardaba 3 horas, pero las hago en 15 minutos y de manera más eficiente, entonces en eso es válido. Y también creo que está bueno amigarse con eso y entender que ya está pasando, te guste o no, como la gente que no le gustaba usar el móvil y bueno, si querés no usar móvil, buenísimo, te sos suerte viviendo en esta sociedad sin uno. Un poco lo mismo, creo que cuanto más años pases, ya va a ser medio imposible no usarlo y usarlo también para hacer tu vida un poco mejor y más fácil. Yo lo uso mucho con recetas, que parece una tontería, pero le digo, tengo tal cosa y tal cosa, dame 5 ideas de recetas y la que me gusta le pido o le pido que me reemplace un ingrediente por tal otro. Y eso es como tener un asistente al final, que antes tendría que haber pensado, quiero esta receta, la googleo, busco cuál me gusta más.
O sea, siento que al final es tiempo que yo puedo usar para otra cosa en mi vida y ahora de manera más eficiente me dice, con esto puedes hacer esto. Me gusta, en 2 minutos lo puse en el fryer, lo cociné y ya está, hay otra cosa. Entonces usarlo un poco, abrir un poco la cabeza porque se puede usar para el día a día mucho más de lo que creemos. A veces la gente se queda solo con lo que sea que hace de trabajo, lo puedes usar para recetas, puede ser tu entrenador personal. Hay un montón de cosas que tiene que creo que está bueno explorarlas y amigarse y entender que llegó para quedarse. No sé la resistencia, siento que lo único que va a hacer es que la gente se quede atrás y al final lo que decías, o sea, hoy es como buscar a alguien para cualquier trabajo que te diga que no sabe usar el Word. Bueno, probablemente le cueste mucho insertarse en el mundo laboral y va a ser lo mismo. Entonces, usarlo a tu favor y amigarse. Y maravillarse también. Yo he visto cosas que digo, no puedo creer lo que me está diciendo. No puedo creer lo bien que escribe, la verdad. 6 años de abogacía para que esté 15 minutos. Pero es impresionante, realmente. ¿El tuyo, Pilu? Es impresionante realmente todo. Igual, bien que hiciste las paces con Alexa, le vivís hablando a Alexa. Ahora, todos los días. igual no me cae tan bien, me pasa eso, ¿no? Volviendo a humanizarlos. DeepSeek me cae muy bien. Alexa me molesta un poco. Alexa está ahí. No, mi último caramelo lo voy a relacionar con 2 cosas. El libro uno de los libros que leí antes de esta entrevista es muy loco porque empieza a hablar de la realidad con la alegoría de la caverna. Eso que están unos señores con un fuego atrás y que la realidad es lo que ellos ven hasta que uno rompe la cadena y sale y ve la otra realidad. Yo pienso que venimos de eso, o sea, es un poco partir de la base que lo que conocemos es esto, pero romper un poco esa cadena y fijarse que hay otras cosas y que nos pueden servir para nuestro día a día, para nuestra realidad. No olvidarnos de tener un pensamiento crítico, o sea, no olvidarnos de hacernos preguntas, de rechequear información, de no caer en todo lo que vemos como algo cierto, sino tener esa capacidad de tener un pensamiento crítico que me parece fundamental. Y a mí algo que me pasa con inteligencia artificial es un poco esto de no quiero perder la humanidad, o sea, como no quiero perder la humanidad en lo artístico, no quiero perder la humanidad en cómo se enamora la gente, o sea, ¿qué pasa? El día de mañana alguien te escribe una carta, o ya nadie te va a escribir una carta, pero digo, no sé, como ya está difícil, pero digo, como esa parte de no perder lo romántico de la vida, ¿no? De lo hecho por uno, me pasa un poco eso, ese es mi conflicto un poco con la inteligencia artificial, como no perder esa humanidad dentro de todo este contexto en el que vivimos. Pero creo que teniendo un pensamiento crítico eso se salva. Entonces yo a nivel de educación, que es lo que un poco decías vos antes, me parece súper interesante que se eduque a los niños en una manera de pensar, en una manera de hacer las cosas. Yo siempre le digo a Euge que Euge como abogada tiene una manera de pensar que es distinta a la que tengo yo, que estudié periodismo. O sea, como que Euge tiene una manera de analizar y contrastar fuentes, opiniones, que yo por ahí lo hago, pero en otra medida y lo hago en otra escala. Entonces creo que eso es lo que se tiene que enseñar a pensar, enseñar a hacer un doble clic en las cosas, a no quedarse con lo primero que se ve. Entonces mi último caramelo está como relacionado con eso, no perder la humanidad que tenemos y que está como medio rara en este momento donde está pasando muchas cosas, pero nada, y fomentar eso, la educación. A ver, Total. Estaba haciendo un prompt mientras escribíamos. No, pues mi último caramelo en todo caso sería que la gente piensa que la inteligencia artificial es el futuro, pero realmente ya es el presente. Que decía Yuval Noah Harari que hace unos años, si tú eras campesino, le podrías enseñar a tu hijo cómo ser campesino, cómo labrar la tierra, cómo tal, porque sabía que en 10 años iba a ser campesino y iba a seguir así. Tú ahora no sabes cómo va a ser la vida en 10 años. O sea, es prácticamente imposible saberlo y ni siquiera vas a saber en qué trabajos educar a tu hijo, ¿no? Pues puedes hacer esto en Word, pues puedes hacer, porque seguramente en 10 años eso no tenga nada que ver. Entonces lo que animo a todo el mundo es que, a pesar de la inteligencia artificial y tal, que no se acomode, que siga estudiando siempre, que esté al día. Y respecto a eso, a lo artístico, creo que al final no hay que perder nunca la humanidad. Al final una IA nunca va a ser, no se va a equiparar a una persona, por mucho que sea súper inteligente y que sea más inteligente que nosotros. Una IA no va a tener vivencias, no va a tener, pues yo te puedo contar una anécdota que me ha afectado a mí, que mi personalidad se basa en vivencias que yo he tenido. Una IA no tiene eso, una IA se basa en algoritmos y en la base de entrenamiento que le han dado, pero nunca va a ser una persona, no vas a tener, por mucho que pueda simular o que pueda imitar, que ha tenido la vida, que es muy dura, lo que quieras, no la va a tener. Entonces, nunca perder nuestra humanidad y que al final que la utilicemos para
pues precisamente eso, para tener más tiempo para nosotros. Al final vas a trabajar mucho más rápido, mejor, de más calidad. Yo ahora el trabajo que hacía antes en un mes lo puedo hacer en una semana y puedo dedicarle ese tiempo a, la verdad, no os voy a negar, a trabajar más, porque al final estoy con una película, estamos montando un festival de inteligencia artificial, estoy con el Proyecto Olimpia, que es nuestra academia, estoy con el canal donde subimos vídeos, pero claro, llevar tantas cosas para adelante sin inteligencia artificial, pues yo creo que sería imposible. O sea, hace unos años no me podría plantear, me tenía que centrar en una cosa, ahora puedo llevar 4 o 5 cosas a la vez y no morir en el intento. Entonces, bueno, pero la gente, yo que estoy loco, la gente normal pues puede tener más tiempo libre para pasar con su familia, sus amigos, para pasar incluso más consigo mismo. De hecho, bueno, ya volviéndome muy, muy loco, podemos prever que de aquí a unos años la estructura de la sociedad va a cambiar también muchísimo, va a cambiar la forma en la que trabajamos, en la que nos llevamos con el dinero. Lo mismo, hay incluso una renta básica universal y vamos a poder basar nuestra personalidad no en nuestro trabajo, sino en quiénes somos, en nuestros gustos, en con quién nos comunicamos. O sea, al final creo que, aunque parezca paradójico, la IA va a hacernos más humanos de lo que somos ahora, porque de cierta forma somos medio esclavos de según qué trabajos mecánicos, según qué cosas que al final nos impiden ser totalmente libres. Entonces, bueno, pues pienso que si todo va como debe ir y funciona, al final creo que la IA nos va a hacer más humanos. Y más libres. Exactamente. Pero bueno. Muchas gracias, Esteban, me encantó. Me dejaste pensando mucho en pronto. Yo te juro, termino la charla y me siento con ChatGPT. No, pero de verdad, gracias. Es un tema que creo que nos atraviesa a todos, cualquier edad, pero bueno, siempre usarla con conciencia y para el lado bueno de la vida, ¿no? Como cualquier herramienta. Sí, ¿no? como cualquier herramienta. Pero bueno, muchas gracias. Nada, gracias a vosotras. Encantado de estar por aquí. Si llegaste hasta acá, seguro que es porque te gustó mucho este podcast. Compartilo con tus amigos y seguinos en redes para aprender más sobre este caramelo. @ordenando caramelos en Instagram y TikTok. Ahora también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y ver nuestros episodios completos.